Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Es nuevamente una bendición poder estar aquí delante del Señor, el cual nos tiene bendecidos en este gran privilegio. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y por la gran bendición. Les voy a pedir que abramos la escritura en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y vamos a estar leyendo el versículo 26 y 27. Capítulo 12, verso 26 y 27. ¿Ya lo tienen? Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, estamos delante de ti, dándote gracias por esta bendición, por esta oportunidad, por este privilegio tan grande que tú nos das a cada uno al estar aquí, Señor. Te pedimos antes que todo que seas perdonando nuestros pecados, Señor, limpiándonos, purificándonos y ayudándonos, Señor, a poder estar aquí, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, poder estar aquí enteramente delante de ti, y que cada uno de nosotros podamos ser ministrados por tu palabra, con tu Santo Espíritu, y asimismo cada uno, Señor, pueda recibir la bendición que tú tienes al ministrar nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que todo sea para la alabanza de la gloria de tu santa gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta hora, hermanos, cada uno de nosotros vamos a estar viendo acerca de la Pascua. Y es Pascua, un cordero por tu vida, ¿verdad? Ese es el tema de lo que vamos a estar hablando. Pascua, un cordero por tu vida. Cada uno de nosotros tenemos que saber que hace muchos años en tierra de Egipto hubo un acontecimiento fuera de lo común, porque en ese país había un pequeño pueblo esclavizado, que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios para su gloria. Por lo tanto, tenían que pasar muchas cosas, ¿verdad? Para que ese pueblo fuera libertado, para que ese pueblo no siguiera más en esclavitud. Y aparte de eso, no siguiera más viviendo conforme a lo que se vivía en Egipto. Tenía que pasar algo fuera de lo común. Dice la palabra del Señor que Dios levantó a un varón, el cual se llamó Moisés. Ese gran varón, el cual era poderoso en palabra y en obras, dice la palabra del Señor, fue escogido por Dios para la misión de sacar a su pueblo de Israel. En ese lugar donde estaban habitando, en la tierra de Gosén, cuando inicialmente entraron a esa tierra, ellos entraron a la tierra más próspera, el lugar más privilegiado, pero después se convirtió en un lugar donde era esclavitud para ellos. Allí, ese pueblo de Israel comenzó a clamar
a Dios por causa de la opresión, por causa del maltrato de los egipcios hacia el pueblo de Israel. Dice que ese pueblo era una tiranía total. Los maltrataban hasta la muerte. Era algo terrible que tal vez para nosotros leerlo o oír eso es algo como alabanza a Cristo, como soñar, como divagar en la mente. Algo solamente que son imaginaciones, porque nosotros no hemos vivido ni experimentado nada semejante a lo que esa gente vivió en Egipto. Dice la palabra del Señor que Dios envió plaga sobre plaga sobre plaga, ¿verdad? En total fueron 10 plagas, con la última plaga que Dios envió para libertar a su pueblo de la tierra de Egipto. En esa Pascua, o en esa última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Dios habla y le habla al pueblo de Israel y le dice que iba a llegar o iba a azotar con una plaga nueva. Dice en el capítulo 11, versículo 1, Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguirme, y os echará de aquí del todo. Y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata, de oro, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Esa plaga que iba a venir iba a caer sobre toda la tierra de Egipto, sobre todo lo que estaba en Egipto, tanto desde el hombre hasta las bestias del campo, todo. Iba a morir todo primogénito. Pero el pueblo de Israel estaba en Egipto. Eso quiere decir que el pueblo de Israel corría peligro, al igual que los egipcios. Iban a morir si Dios no hacía algo para librarlos. Pero la palabra del Señor dice que Dios hace diferencia entre los suyos y los no suyos, entre los que le sirven y los que no le sirven. Cuando Dios provee el medio de salida
para que la muerte no llegue al pueblo de Israel, Dios instituye la Pascua. Que Pascua es en hebreo Pesach, que quiere decir pasar de largo. Pasar de largo, ¿por qué? Porque él iba a pasar de largo de las casas de los israelitas. No iba a entrar a que muriese ningún primogénito de los hijos de Israel. Pero antes de eso, ellos tenían que hacer algo bien, vamos a decirlo, bien significativo, porque tenía que ser algo por cuestión de fe. Aleluya. Eso no era cuestión de que ellos habían visto algo semejante antes. Inclusive en Hebreos, ayer se citaba esa misma porción en Hebreos 11, donde nos habla acerca de la fe, y dice de esta manera, voy a leérselos, si quieren ver en Hebreos 11, dice acerca de cuando Moisés celebró la Pascua, y celebró e hizo todo lo que hizo, fue por cuestión de fe. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo se me perdió, versículo 20. Dice desde el versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y sigue hablando acerca de la fe, pero está hablando de que es cuestión de fe, o era cuestión de fe celebrar esa Pascua, la cual Dios había mandado al pueblo de Israel. ¿Qué tenían que hacer? Dice la palabra del Señor que tenían que sacrificar, ¿verdad? Como leímos aquí, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Está hablando de un sacrificio. Tenía que sacrificar corderos. En el capítulo 12 de Éxodo dice esto, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada uno. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año.
Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que se ha de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Tenían que sacrificar un cordero, como lo dice aquí, un cordero sin defecto, un cordero, aleluya, como ya anteriormente lo he explicado. Un cordero quiere decir que es una cría, sea de las ovejas o de las cabras, no mayor a 1 año. A esa edad es considerado un cordero. Ya pasado ese año o de esa edad hacia arriba, ya no es considerado un cordero. Dios especifica que tenía que ser un cordero de 1 año de edad, ser tomados de las cabras o de las ovejas o de las cabras. Ese cordero tenía una función muy especial o muy peculiar, en el sentido de que nosotros tenemos que ver que Egipto es símbolo del mundo y del pecado que hay en él. El pueblo de Israel estaba en Egipto, siendo oprimido por ese Egipto corrompido, lleno de dioses, llenos de inmundicia, delante de los ojos de Dios. El pueblo de Dios se había contaminado. Ellos mismos, aún muchos de ellos, seguían o clamaban a los dioses de Egipto y hacían conforme a lo que Egipto hacía. Pero Dios les estaba mostrando que ahora en adelante de ese momento que Dios les estaba dando la Pascua, tenía que haber un cambio radical en la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque Dios los iba a sacar de esclavitud, del pecado, de la inmundicia. Los iba a sacar de toda esa corrupción para formar de ellos una nación santa, una nueva nación con leyes santas. Por esa razón, Dios estaba haciendo algo. Para un judío, si nosotros nos ponemos a investigar, para un judío, vamos a decirlo de esta manera, mesiánico, celebrar la Pascua significa redención. Porque un judío mesiánico cree en Jesús como el Mesías de Israel. Lo que estaba haciendo aquí Dios era redimirlos. Quiere decir pagar el precio de su pecado por ellos, para que ellos no sufriesen. Porque si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, esa Pascua los iba a llevar a una nueva vida, de una manera que ellos no entendían lo que Dios iba a hacer, pero esa era una manera de hacerlo por la fe, en obediencia. Dice
que ellos tenían que tomar ese cordero el día 10 de ese mes. ¿Y qué mes era en el cual se encontraban? Era el mes de Abib. ¿Qué significa en hebreo Abib? Significa primavera. Dios les dice a ellos, y nosotros leemos en Éxodo 12, versículo 2, dice: este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Ahora Dios les está marcando y les está trayendo a un cambio radical. ¿Por qué razón? Porque si Dios los iba a sacar de un lugar lleno de corrupción y de pecado y de maldad, Dios tenía que cambiar las leyes, tenía que cambiar los principios que ellos tenían en sus vidas para darle nuevos comienzos. Fíjese que si ese mes de Abib significa primavera, y si nosotros vemos a través de la Escritura, por primera vez en el libro de Esther se menciona el mes de Nisan, que es el mismo mes de Abib. Solamente que en la lengua sumeria o acadia se dice Nisan, o así lo dicen, o así se traduce, ¿verdad? Que quiere decir retoño o primer brote. ¿A qué nos lleva? Igual, a la primavera. ¿Qué sucede en primavera? Los primeros retoños, los brotes nuevos. ¿De qué? De algo que parecía muerto, de algo que estaba seco, prácticamente sin vida, que algo que estaba allí desechado, olvidado, como tenido por nada. Ahora Dios, de eso que es tenido por nada, sin vida, sin apariencia, sin nada, ahora Dios los hace resurgir de la nada para comenzar en una primavera, en una nueva vida, que ya no iba a ser conforme a Egipto, conforme al mundo. Quiere decir que ahora tenían que comenzar a vivir conforme a Dios. Es algo bien interesante cuando uno estudia o cuando uno ve estas cosas, porque hasta en esos mínimos detalles Dios habla a la vida de las personas. Si eso hizo con el pueblo de Israel, eso mismo hace con cada uno de nosotros. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Que dice que todo lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Nosotros podemos ir comparando y viendo lo que Dios hace, tanto con el pueblo de Israel como con los creyentes de hoy en día en la fe en Cristo Jesús. Esa Pascua tenía que llevarse a cabo con la muerte de ese cordero. Dice que lo tenían que apartar el día 10 de ese mes. El mes de Abib. Y para ese tiempo quiere decir que ese, o más bien en esos días, el mes de Abib, lo que caía era entre marzo y abril. Ahora si nosotros venimos a nuestros calendarios, o al calendario que se maneja hoy, gregoriano o solar, más bien dicho lunar, nosotros tenemos que ver que aún el mundo celebra esa Pascua, pero la celebra a su manera, ¿verdad? Y si nosotros, por ejemplo, el día de hoy, exactamente el día de hoy es día 10 de ese mes para los judíos, ¿verdad? Eso quiere decir que el día de hoy, 10 de abril del 2022,
si estuviésemos celebrando la Pascua como se debía celebrar en su entonces, el día de hoy cada una de las familias tomaría un cordero y lo apartaría y lo guardaría hasta el día 14 para ser sacrificado entre las 2 tardes, como leímos hace un momento. Ese cordero tenía que ser muerto. Y esa sangre que derramase ese cordero tenía que ser juntada en un lebrillo o un tazón, para que lo entendamos. En ese tazón donde se juntaba esa sangre, con esa sangre se tenía que poner en las puertas, ¿verdad? Si nosotros vemos una puerta, tiene sus 2 postes, uno a cada lado, y la parte de arriba, que se llama dintel. Eso se tenía que pintar con la sangre. Esa sangre tenía que ser rociada, esparcida por esos 2 postes y sobre ese dintel. ¿Para qué? Por señal para Dios, para que supiera que allí había personas o un primogénito o primogénitos redimidos. Aleluya, San Dios. Que la muerte ya no tenía más poder sobre ellos. Por lo tanto, pasaba de largo y seguía a la siguiente casa. Y donde entraba esa muerte era únicamente donde no había esa señal, donde no había ningún redimido. Allí entraba la muerte. Ahora, si nosotros vemos este panorama a través de la palabra, ¿cómo sería esa noche? Tenemos que saber esto. La palabra del Señor dice que tenía que ser celebrada la Pascua o ser muerto ese cordero entre las 2 tardes. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1, en la creación, cada que Dios creaba algo y cada que terminaba una obra, decía, y fue la tarde y la mañana. Un día, fue el día primero. Y fue la mañana, y la tarde y el día, el segundo día. Habla la tarde y la mañana. Formaban un día. No como hoy en día, que de la medianoche a medianoche es un día. De la tarde, para los judíos, una manera, vamos a verlo religiosamente, de una manera en cuanto a las cosas de Dios, ellos llevan su calendario y llevan su horario conforme a la palabra del Señor. Para ellos, el término de un día y el comienzo de otro día es a las 6 de la tarde. Porque así lo dice la palabra de Dios. A las 6 de la tarde termina un día y a las 6 de la tarde comienza otro día. Fíjese, todo lo que cambia en la vida del hombre y todo lo que cambia cuando uno está en el mundo y viene a las cosas de Dios. Uno tiene que entender las cosas de una manera diferente y comenzar a vivir de una manera diferente, lo cual muchas veces desafortunadamente no hacemos, ¿verdad? Dios dice que esa Pascua nunca más iba a volver a ver algo semejante con esa muerte de los primogénitos. Ni lo había habido ni nunca más lo iba a volver a ver. ¿Por qué razón? Porque eso es símbolo de lo que nosotros tenemos hoy en día, que es la fe en Cristo Jesús.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Mesías fue sacrificado Aleluya. un día 14, entre las 2 tardes. Quiere decir que entre 14 y comenzando el 15. ¿Para qué? Para que ellos comenzaran a celebrar su Pascua, una nueva vida, para que salieran de Egipto, para que salieran del mundo, del pecado, y para que nosotros por igualmente saliéramos de esa vida llena de pecado, para que saliéramos de esa corrupción que el mundo ofrece, para vivir una nueva vida con leyes nuevas, con una manera o brotes nuevos, como lo estábamos mencionando hace un momento. Si nosotros aprendemos lo que la palabra del Señor nos habla acerca de la Pascua, que en estos días está por celebrar el mundo, lo celebran a su modo, a su manera. Muchos de ellos comenzaron posiblemente hace 2 semanas, si no mal me equivoco, a celebrar lo que ellos llaman la Cuaresma, ¿verdad? Que no comen carne, porque es pecado. Pero eso, la palabra del Señor nos lo enseña. ¿Qué les mandó Dios a comer? Carne de cordero. Un cordero asado. Es carne roja. No pueden comer carne roja, porque es pecado. Solo pescado o vegetales, porque para ellos es pecado. Pero Dios no manda eso. Dios no ordena eso. Gloria a Dios. Para ellos el día de hoy es Domingo de Ramos. Pero para el pueblo de Israel el día de hoy es donde apartan su cordero para sacrificarlo el día 14. Y como el día 14, entre esas 2 tardes, comienza el día 15, el día 15 ellos comen la Pascua. Que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Ahí comenzaba su Pascua. Allí celebraban. Ahí salían a celebrar cada uno de ellos. Y a vivir una nueva vida. Porque eso es lo que Dios les mandó al pueblo de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos tenían que haber dejado todo atrás. Pero la palabra del Señor dice que ellos se acordaron de las cebollas, de los puerros, de los ajos, de todo aquello que comían en Egipto. ¿Por qué? Porque no habían dejado a Egipto atrás, ¿verdad? Así como muchas veces en nosotros llega el recuerdo y dice, ay, aquellos tiempos cuando andábamos allá y hacíamos esto y hacíamos lo otro, y te acuerdas de fulano, de sutano o de X persona y de aquellos. Bueno, el recuerdo viene, pero eso no tiene que influenciar nuestra vida para pecar contra Dios como lo hicieron ellos contra Dios. Dios ahí quería librarlos. Y si nosotros nos vamos a una manera de ponerlo en cuanto a lo que sucedió con Jesucristo, si nos vamos a San Juan capítulo 12 también, fíjese qué curioso, Éxodo 12 y San Juan capítulo 12. Dice que el Mesías, Jesucristo, entra a Jerusalén. En el versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. 12 de Juan. Y el versículo 13 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron
de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no seguís nada, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Dios introduce a su Cordero en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, para que estuviera listo para sacrificarlo, la gran fiesta de la Pascua. ¿Qué quiere decir? La redención. ¿La redención de quién? De todos aquellos que por la fe en Cristo Jesús iban a vivir. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Ese Cordero, el cual apunta y señala a Jesucristo, cumplió, y aún los discípulos, fíjese lo que dice: y estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y de que se las habían hecho. Que le trajeron el borriquito, ¿verdad? Que lo subieron allí para que entrara en esa entrada triunfal, para que fuese preparado para la Pascua, y que todo lo que Dios tenía en la palabra del Señor escrito que tenía que acontecer, aconteció, y que ellos fueron partícipes de eso, para que lograse cada uno ser redimido. Ahora, ¿qué significa esto? Esa Pascua para nosotros. Si Cristo Jesús fue sacrificado entre esas dos tardes, si Cristo Jesús murió, derramó su sangre, dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aleluya. Quiere decir que no hay perdón de pecados, no hay una cuenta saldada. Quiere decir que todo aquel que cree en Él, la cuenta fue saldada. Aleluya. Porque Él pagó por ti, pagó por mí. Gloria a Dios. Porque si ese Cordero Pascual, porque si ese Cordero preparado para la Pascua fue Jesucristo, tú ya no tienes que morir. Ni ninguna persona tiene que morir. Simplemente ahora tiene que venir a Él y darle su vida. Tiene que entregarle su vida. Bendito Dios. Por la fe, para ser salvo. Ahora les quiero mostrar algo también. Éxodo capítulo 12. Acerca de lo que Dios continúa mandando. Acerca de los panes. Dice que cuando lo iban a comer, ese cordero lo tenían que comer con hierbas amargas. Eso recuerda la amargura que vivió Israel en Egipto. ¿De dónde Dios lo sacó? Todo lo malo, todo aquello que fueron oprimidos como cuando eran esclavos, aquellos latigazos, toda aquella amargura. Después empieza y sigue hablando acerca de que tienen que comer los panes sin levadura. Dice en el versículo
del capítulo 12 dice, sí, dice, y aquella noche comeréis la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y aquí les empieza a dar instrucciones. Pero dice que ellos iban a comer 7 días, dice en el versículo 15. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ahora, la levadura. La levadura es símbolo del pecado, símbolo de corrupción, símbolo de algo falso. ¿Qué es lo que hace la levadura en el pan o en la masa? La fermenta. Trae un cambio drástico de su naturaleza de esa masa, sea de esa harina de trigo. La convierte, la comienza a inflar, o esos carbohidratos los comienza a cambiar y a transformar de manera que produzcan gases. Ahora es algo, vamos a decirlo, no exactamente, pero algo semejante a algo en estado de descomposición. ¿Qué es lo que hace el pecado? Si nosotros nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7, la Biblia habla acerca de la levadura. 1 de Corintios 5, versículos 6 y 7. Dice de esta manera: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia, de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad. Dice aquí que tiene que haber sinceridad y verdad, porque la levadura está hablando de malicia y de maldad. Está hablando de algo falso, de algo que no es real. Vea lo que el pecado hace en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Destruye, daña, transforma en algo que uno no es, y te hace ser y hacer lo que no eres.
El pecado corrompe nuestras vidas. Y por cuanto pecamos, dice la palabra de Dios, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la paga del pecado es muerte. Y tiene que haber un sacrificio, una paga por ese pecado. ¿Qué quiere decirle Dios al pueblo de Israel cuando lo manda a celebrar la Pascua y los panes sin levadura por 7 días? Los está sacando del mundo, los está sacando del pecado, los está sacando de la corrupción, los está llevando a vivir una nueva vida, como lo dice específicamente aquí. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y verdad. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ellos iban a comenzar esa nueva vida. Y también la levadura es símbolo de doctrina, de enseñanzas falsas y mentirosas. Y si Dios los está llevando a vivir una vida, en una vida donde no haya levadura, quiere decir que no hay falsedad, que no hay malicia, que no hay nada de ello. Ahora los está llevando a vivir una vida en una sana doctrina, en una santidad, en una manera agradable a Dios, por lo cual es importante que estos judíos o este pueblo de Israel aprendiera a vivir conforme a Dios le place. Tenían que conocer, tenían que pasar ese tiempo no haciendo nada, pero no así, ¿verdad? Usted piensa que estaban todos dormiditos ahí, tirando la flojera. No, estaban meditando en las cosas de Dios. En ese momento, cuando salieron, tenían que salir en rumbo a una vida nueva. Dejar la esclavitud, dejar todo atrás para vivir en esa palabra. Cuando llegan a Sinaí, Dios les da leyes, les da mandamientos y para que lo empiecen a vivir. Y si ellos celebraron, vamos a decir que en su primera celebración de la Pascua, ellos tenían que sentarse esos 7 días con su familia a meditar en la palabra del Señor, a recordar las leyes, los mandamientos. Quiere decir a limpiarse, a purificarse, a echar fuera la mentira, el engaño, el odio, el rencor, el chisme, echar fuera todo aquello que le desagrada a Dios. A limpiarse, a santificarse para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y muchas de las veces el mundo quiere celebrar la Pascua. Y aún en la iglesia evangélica muchas veces dice, ¿por qué nosotros no celebramos la Pascua? Bueno, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué nosotros o por qué tú que quieres eso, no mejor te santificas? ¿No mejor dejas de hacer el pecado? ¿No comienzas a sacar mejor allí todo aquello que no le agrada a Dios? Cada uno de nosotros, esos panes sin levadura que quería Dios que comieran, era para que ellos se limpiaran, para que ellos comenzaran ahora a producir obras, frutos dignos de arrepentimiento, obra santa, lo cual es necesario que hoy en día como creyentes, ya que estamos aprendiendo esto, comencemos a ver las cosas como Dios lo quiere, que yo comience a limpiarme, comience a entresacar aquello,
Fíjese que dice la palabra de Dios en Jeremías: si entresacases lo bueno de lo vil, le dice que entonces tú serás como mi boca. Gloria a Dios. Que el día que tú te apartases y te convirtieres a Dios y no a ellos, no al mundo, ese día Dios te va a usar. Ese día Dios te va a poner su palabra en tu boca y vas a comenzar a hablar de Dios. Pero mientras el mundo te contamina, lo que hay en tu corazón es lo que habla tu boca. Porque de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios. Si nosotros aprendemos a limpiarnos y a echar fuera esa levadura por la cual hay una condenación, dice de esta manera, que si alguno comiere cosa leudada, quiere decir cosa con levadura, cosa con impureza, cosa con algo que no es agradable a Dios, será cortado de entre el pueblo. ¿Qué quiere decir? Será muerto. Y si nosotros como iglesia no aprendemos a sacar las cosas, esa levadura, eso que corrompe, eso que pone a los hermanos contra los hermanos, los de aquí contra los de acá, los de aquí contra los de allá, y todos contra todos, no va a haber santidad. Por lo tanto, sin santidad, ¿qué dice la palabra? Nadie verá al Señor, porque dice la palabra: sed santos, porque yo, Jehová, Dios, soy santo. Alabanza. Esa santidad, la cual debiera yo tener, y usted debiera tener, y cada uno como iglesia debiéramos tener, podemos comenzar a hacerlo hoy, a sacar esas cosas que no le agradan a Dios. Porque vea, grande es Dios. El día de hoy es 10 de abril. No porque sea 10 de abril, sino que en el calendario, justamente el día hoy, 10 de abril, cae el día 10 de abril, donde comienzan a preparar la Pascua. El pueblo de Israel se comienza a preparar, se comienza a santificar, comienza a apartar todo y a limpiarse, para que cuando llegue el día 14, ese día no hay levadura dentro de la casa. Ese día no hay pecado. Ese día se le acabó el pleito al marido con la esposa, a la esposa con el marido, los padres con los hijos. Ese día no hay rencores, no hay amarguras. Ese día tiene que estar en santidad. Ese día tiene que estar limpio el pueblo. Y cuando venga Cristo por su iglesia, si no hay una iglesia santa, ¿quién se va a ir? No es que no haya, es que sí la hay. Pero si usted no es parte de esa iglesia santa, usted y yo no nos vamos. Porque si no somos santos, no nos vamos. ¿Hasta dónde nos lleva esa Pascua que Dios le estaba dando a ese pueblo de Israel? Que todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra, como hay una gran necesidad de que yo no solamente aprenda letras, sino que comprenda con el corazón y lo ponga por obra. ¿Para qué? Para limpiarme, para purificarme, para que usted se limpie, para que usted se purifique, se santifique cada uno y podamos ser aquella amada de Dios, aquella iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, por la cual Él viene, de lo cual nosotros tenemos necesidad de apartarnos para poder ser parte de ella. De lo contrario, nadie formará parte de ella, porque Dios o el Espíritu Santo no mora en los vasos sucios. Aquello que es pecado, aquello que es sucio, no entra a la presencia de Dios, porque Dios es santo. Pero esa Pascua de los judíos nos lleva a todo esto. No como el mundo lo enseña allá afuera. Está hablando de
una manera simbólicamente en la cual la iglesia debe de vivir y debe de aprender a vivir cada día, lo cual tenemos que poner por obra, hermanos. Así es que espero que cada uno de nosotros aprendamos en Cristo Jesús lo que Dios hace por nosotros, para gloria de su santo y precioso nombre. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en esta hora te damos gracias por la oportunidad y privilegio de lo cual tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos porque tú no nos has dejado, sino que aquí, Padre Santo, tú nos has dado el privilegio de ser ministros, de ser portadores de tu palabra, Señor, para que nosotros también nos santifiquemos, nos limpiemos, nos purifiquemos a través de tu palabra, a través de la guianza de tu Santo Espíritu, y asimismo, Padre Celestial, podamos compartir con todo lo que tú haces con nosotros para gloria de tu nombre, Señor. Tu palabra pueda ser llevada a través de nuestras vidas, de manera que cada uno de nosotros podamos gozar de ese privilegio, Señor, para que cada uno podamos apartarnos, Señor, en santidad a ti, oh Jehová de los ejércitos de Israel, ya que hay necesidad tan grande, necesidad de que cada uno de nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación, lo cual hasta el día de hoy tal vez no hemos hecho como debe de ser, Señor. En nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, límpianos, purifícanos. Ayúdanos a aprender, Señor, que ese Cordero Pascual que fue sacrificado es, Señor, el Cristo de la gloria que fue sacrificado en aquella cruz del Calvario. Que aquellas hierbas amargas, Padre Santo, que comieron en esa Pascua, Señor, es símbolo de la amargura, del pecado, del mundo que cometemos y cometimos mientras estemos en Él. Pero si aprendemos a vivir en Cristo, podemos vivir una vida sin levadura, una vida sin corrupción, mas una vida en santidad en Cristo Jesús, para alabanza de la gloria de tu santa gracia, papá. Lo ponemos en tus manos para que seas tú ministrando a cada uno, aún aquellos que a través de este medio nos escuchen y vean, Padre, para que puedan ser ministrados conforme a tu voluntad para con cada uno de ellos, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos, y asimismo gracias te damos por tanta bendición. Encomendamos esta semana que comienza en nuestras vidas para gloria de tu nombre, que tú nos lleves con bien, nos traigas con bien y nos permitas, Señor, vivir una vida agradable a ti en Cristo Jesús. Amén y amén.